La literatura es el arte bello que estudia las obras artísticas mediante el lenguaje escrito. Puede ser oral o escrita. Es oral cuando las producciones literarias son transmitidas de boca en boca a través de diferentes generaciones, tradiciones, leyendas, mitos u otras manifestaciones folclóricas. Cuando utilizamos la escritura para expresar las producciones literarias, entonces son escritas. Sus aspectos fundamentales. Aspecto estético. Aspira a la expresión de la belleza por medio de la palabra. Aspecto social. Plasma las condiciones cósmicas y sociales en que se desenvuelve la vida del hombre. Aspecto creador. Mediante la palabra construye obras sobre la realidad o lo imaginario. Las obras literarias se dividen en tres grandes grupos: poesía, creación de la belleza; didáctica, exposición de la doctrina; y oratoria, convencimiento ante la elocuencia. Su historia. El periodo de la República en el campo literario corresponde propiamente a la etapa en la que comienza la desintegración de la Gran Colombia. Es en este lapso histórico en el que se perfila definitivamente la nueva República. A este respecto, ha escrito Ramón Díaz Sánchez: los hombres que han creado la nueva República la llevan entre sus brazos con ternuras de padres. En el amanecer de su historia, vemos andar de puntillas como temerosos de despertar los fermentos que duermen en ella. Conmueve ver a Páez en esta actitud de celo y amor, tratando de ocultar las garras para no herir la piel de los hombres, pero con los ojos muy abiertos, cual si quisiese penetrar hasta el fondo de los corazones que lo rodean. El 24 de septiembre de 1830 el país tuvo una constitución orientada hacia un gobierno centrofederal, y en octubre del mismo año fue designada Valencia como capital provisional de la República por el Congreso. En Venezuela renace la pasión por construir, ya separados de la Gran Colombia, la patria que había asomado en los días iniciales de la emancipación. Los más destacados políticos, intelectuales y hombres de empresa rodean a Páez. Muerto Bolívar, el destino del país se identifica con las glorias, el buen sentido y la mano fuerte del famoso guerrero de los llanos. Por más de 2 décadas, Páez será el caudillo indiscutible de la política venezolana. Sin su consentimiento, sin su orientación, será difícil imprimir rasgos distintos a los suyos en las cuestiones públicas del país. En 1831, la capital de la República es Caracas. El proceso de conciencia social empieza su desarrollo desde entonces en Venezuela. Las ideas y las ambiciones diversas se cruzan. Un pléyade de hombres eminentes se disputan la dirección de la República. Surgen en el panorama político e intelectual figuras como las de Fermín Toro, Rafael María Baral, Juan Vicente González, Antonio Leocaudio Guzmán, Monseñor Talavera, Juan Miguel Cajigal, Manuel Felipe Tovar, Valentín Espinal, Tomás Lander, José María de Rojas, Pedro Gual y otros. A las nuevas ideas y al nuevo estilo político sirve de cauce un fogoso periodismo revolucionario. Desde el año de 1830, periodo de afianzamiento de las nuevas instituciones republicanas y presidido por el signo de la oligarquía, aparecen las más diversas manifestaciones periodísticas. Así pueden anotarse sucesivamente: El Copiadón, redactado por el presbítero José Cecilio Ávila; Gaceta de la Sociedad Republicana, editada en la imprenta de Valentín Espinal; la Gaceta Constitucional de Caracas, editada en la imprenta de Tomás Antero; El Patriota Venezolano, El Conciso y los Venezolanos, editados en la imprenta de Fermín Romero; El Nacional, editado en la imprenta de Damirón y de Puy; El Republicano, redactado por Pedro Carujo; Reformas Legales, redactado por Francisco Michelena; La Verdad, editado en la imprenta de Valentín Espinal; El Venezolano, redactado por Antonio Leocaudio Guzmán; La Unión, editado en la imprenta de Carballo y Vizcarrondo; La Nochebuena de la Oligarquía, editado en la imprenta de Tomás Antero; El Patriota, redactado por Felipe Larrazábal; El Independiente, editado en la nueva imprenta; El Diario de la Tarde, redactado por Juan Vicente González, y muchos otros voceros que revelan las complejas características del periodo de 18 años, en el que el país, bajo la dirección de la oligarquía criolla, orienta los pasos de lo que cronológicamente habrá de llamarse en nuestros anales históricos la Tercera República. Con la defensa de las ideas liberales nace en Venezuela la lucha social. La figura más destacada en esos primeros años de lucha es, sin duda, Antonio Leocaudio Guzmán. Mariano Picón Salas lo llama en su libro 5 discursos sobre el pasado y el presente de la nación venezolana. Temperamento, el más diabólicamente tentado por la política que haya producido en nuestro país. Desde las páginas de su periódico El Venezolano, alborota la primera vez de los sectores sociales hasta entonces marginados de las cuestiones políticas del país.
En 1840 se funda el Partido Liberal Venezolano. Ideas confusas y resentimientos personales nacidos de supuestos errores del gobierno, ambiciones y una compleja gama de factores sirven de asidero al nuevo partido. Al principio, una rara mezcla de personalidades, terratenientes, banqueros, comerciantes y pocos ideólogos constituyen la agrupación. Después se franqueará el camino. El periódico El Venezolano es el vocero del movimiento. Las dos figuras intelectuales de mayor relieve que trazarán la orientación del periódico serán en definitiva Tomás Lander y Antonio Leocadio Guzmán. Lander es una especie de filósofo político del socialismo. Predica desde los primeros días de la nueva república la necesidad de la democracia para que desaparezcan las desigualdades sociales y señala fundamentales procedimientos que tendrán como base la equitativa distribución de las riquezas y de las tierras. Guzmán es más práctico. Así, la lucha social que se inaugura en el país con la llegada a la presidencia de la República del Dr. José María Vargas desembocará en la larga y cruenta Guerra Federal. Con ese episodio sangriento, fenece el predominio de la oligarquía conservadora, aun cuando no se estabiliza la democracia, porque a la Guerra Federal sigue una autocracia militar, en los campos de batalla y en la nueva orientación de la casa pública. Se resuelve primero que en otros países de América la nivelación social de acuerdo con nuestras características presididas por nuestra composición de pueblo mestizo. Antonio Guzmán Blanco, como el verdadero ejecutor de sus ideas, cuando el triunfo de los huestes federales le convierten en el nuevo constructor del país. La generación de hombres que nace al calor de los primeros 18 años de la nueva república se distingue por la presencia en sus filas de tres grandes maestros en el arte de escribir y manejar el pensamiento: Fermín Toro, Juan Vicente González y Rafael María Baral. Surge la oratoria como forma alternativa para propagar las ideas independentistas y cuya belleza retórica y estilística hace que se le ubique dentro del espectro literario. En este periodo sobresale también la producción poética de Andrés Bello, primer poeta en proponer la creación de una expresión lírica americana. Su poesía es considerada como precursora de la temática latinoamericana en la lírica continental, tal como se puede observar en Alocución a la poesía y en Silva la agricultura en la zona tórrida. La literatura venezolana de la República comenzó a desarrollarse a partir de la época colonial, con alocuciones a las nuevas tierras y sus pobladores originarios. Los estilos de poesía fueron las principales manifestaciones literarias durante el siglo XVIII. Es en este primer periodo se destaca la figura de Andrés Bello, poeta, filósofo, gramático y educador de renombre universal. Bello desarrolló obras como Alocución a la poesía y Silva la agricultura en la zona tórrida, los cuales fueron precursores de la temática americanista que se desarrolló tiempo después en otras zonas del continente. Simón Rodríguez representa un ejemplo más de renombre en todo el continente, con obras como Sociedades Americanas, Defensa de Bolívar, Observaciones sobre el terreno de Vincocaya y Luces y Virtudes Sociales. La entrada al siglo XIX y la independencia vieron el nacimiento de una refinada literatura política, incluyendo la autobiografía de Francisco de Miranda y las cartas de Bolívar, así como una oratoria de gran belleza retórica y estilística que permearía los escritos de los más diversos próceres del proceso emancipador. Luego de la independencia, la literatura venezolana comenzó a diversificarse, pero apenas comenzó a evolucionar rápidamente en la época de Guzmán Blanco. Destaca en esta época el poeta Rafael María Baral, primer latinoamericano en ocupar un sillón en la Real Academia de la Lengua Española. El romanticismo, primer género literario de importancia en Venezuela, se desarrolló a mediados de ese periodo, destacándose dentro de este movimiento figuras como Antonio Pérez Bonalde y Eduardo Blanco. A finales del siglo XIX tuvo lugar el modernismo y a comienzos del siglo XX ocurrió la aparición del vanguardismo. El costumbrismo, de raíces romanticistas, arraigó profundamente en Venezuela de la mano de autores como Nicanor Bolet Peraza, Daniel Mendoza y Fermín Toro. A partir de 1880 comienza a perfilarse en Venezuela un movimiento y tradición literaria de más alta ambición, señalando la transición hacia nuevas posiciones intelectuales y creadoras. El año de 1910 suele tomarse como un punto de partida de nuevas experiencias estéticas que reaccionan en contra del modernismo e intentan escribir acerca de la vida común, de manera que se perfila una nueva expresión literaria de carácter realista, en la que reaparecen viejas esencias del costumbrismo. En este momento de la trayectoria de la novela venezolana son relevantes los nombres de José Rafael Pocaterra, Teresa de la Parra y la gran figura de Rómulo Gallegos, quien fundó la escuela del realismo mágico latinoamericano con obras como Doña Bárbara, Canto Claro y Canaima.
Otros autores venezolanos reconocidos son Andrés Eloy Blanco, Arturo Uslar Pietri, Miguel Otero Silva, Mariano Picón Salas, Guillermo Meneses, Adriano González León, Antonia Palacios, José Antonio Ramos Sucre, Salvador Garmendia, Francisco Lazo Martín, Rafael Cárdenas, José Ignacio Cabrujas y Víctor Bravo, entre otros. Como parte del quehacer literario en Venezuela, se organiza bianualmente el Premio Rómulo Gallegos a la novela más sobresaliente del mundo hispanohablante, galardón considerado por muchos como el premio literario más importante de Hispanoamérica. Andrés Bello. Andrés Bello nació en Caracas, Venezuela, el 29 de noviembre de 1781 y falleció en Santiago de Chile el 5 de octubre de 1865. Andrés Bello fue uno de los grandes humanistas de Latinoamérica, dedicándose a la literatura, la educación, la filosofía, el derecho. Ejerció la docencia particular en Venezuela y tuvo el honor de ser profesor de Simón Bolívar. Acompañó en sus exploraciones al barón Alejandro Humboldt en sus exploraciones científicas de la colonia. Su vasta obra permite contarlo entre los exponentes importantes de la literatura americana, con poemas como Silva la agricultura en la zona tórrida, escrita en Londres, y Alocución a la poesía, La oración, en 1843, ya con caracteres románticos. Fue miembro de la Real Academia Española en 1851. Entre sus obras más importantes están Resumen de la historia de Venezuela y Textos sobre la conciencia histórica de Andrés Bello. Rómulo Gallegos. Fue un novelista y político venezolano nacido en Caracas el 2 de agosto de 1884. Se le ha considerado como el novelista venezolano más relevante del siglo XX y uno de los más grandes literarios latinoamericanos de todos los tiempos. Algunas de sus novelas, como Doña Bárbara, han pasado a convertirse en clásicas de la literatura hispanoamericana.